Como un ejemplo más universal de vivir en un futuro previsible, pongamos que durante años, al despertar por la mañana, llevas a cabo de manera automática las mismas acciones de siempre. El cuerpo está tan acostumbrado a esta rutina diaria que pasa de una tarea a otra casi mecánicamente. Das de comer al perro, te cepillas los dientes, te vistes, preparas el té, sacas la basura, coges las cartas del buzón. Captas la idea, ¿no? Aunque te despiertes pensando en hacer algo distinto, vuelves a lo mismo de siempre, como si pudieras evitarlo. Después de haber memorizado esta clase de acciones durante 1 o 2 décadas, tu cuerpo ha aprendido a esperarlas. En realidad, como subconscientemente lo has programado para vivir en el futuro. Esto te permite dormirte detrás del volante. Incluso se podría decir que ya no eres tú el que conduce. Ahora tu cuerpo no puede existir en el presente. Se ocupa de digerirte, haciéndote funcionar un montón de programas inconscientes mientras tú te acomodas en el asiento del copiloto y dejas que te lleve a un destino rutinario y conocido. Para abandonar tus hábitos casi automáticos y de dejar de anticipar el futuro, necesitas aprender a vivir más allá del tiempo. Vivir en el pasado, que es tu futuro. El siguiente ejemplo muestra cómo las emociones de siempre crean el futuro correspondiente. Un compañero de trabajo te invita a la COA del 4 de julio. Sabes que todos los de tu departamento van a ir, pero no te gusta el anfitrión. Siempre es el número 1 y no le importa hacérselo saber a los demás. Cada vez que ha organizado un encuentro, has acabado pasando lo fatal, porque este tipo hace que te subas por las paredes mientras conduces hacia su casa. No dejas de pensar en que en la última fiesta interrumpió la comida para regalarle a su mujer un nuevo BMW. Estás seguro, como le has estado diciendo a tu pareja durante toda esta semana, que será un día horrible. Y acaba sucediéndolo. Te ponen una multa por saltarte un stop. Un compañero tuyo derrama una cerveza sobre tus pantalones y tu camisa. Y la hamburguesa que pediste, al punto que has pedido, no está hecha como a ti te gusta. Pero dada la actitud con la que has ido a la fiesta, ¿cómo podías esperar que las cosas te fueran mejor? Te has despertado esperando un día horrible y ha acabado siéndolo. Has estado pasando de tu obsesión con un futuro no deseado a vivir en el pasado para crear más de lo mismo. Si observas tu pensamiento y los describes, verás que la mayor parte del tiempo estás pensando en el futuro o en el pasado. Vive tu nuevo futuro deseado en el precioso presente. Hay otras preguntas importantes que debes hacerte. Si sabes que al estar presente y eliminar tus conexiones con el pasado, puedes acceder a todos los resultados posibles en el campo cuántico. ¿Por qué elegir vivir en el pasado y seguir creándote el mismo futuro? ¿Por qué no hacer que lo que ya está en tu alcance? Modificar mentalmente la configuración de tu cerebro y el cuerpo para cambiar antes de que se materialice la experiencia deseada. ¿Por qué no decidir vivir ahora el futuro elegido? En lugar de obsesionarte con una situación traumática o estresante que temes vivir en el futuro, basándote en tu experiencia del pasado. Obsesiónate con una nueva experiencia deseada que aún no has sentido emocionalmente. Permítete vivir ahora en ese posible nuevo futuro, hasta el extremo que tu cuerpo acepte o crea estar siendo las elevadas emociones que la situación te producirá en el presente. ¿Te acuerdas de cuando le dije a mi hija que debía vivir como si ya hubiera experimentado aquel maravilloso verano en Italia? Al hacerlo, ella le estaba transmitiendo al campo cuántico que aquella situación ya se había materializado. Las personas que han destacado en el mundo lo han demostrado. Miles de las llamadas personas corrientes lo han conseguido y tú también puedes lograrlo. Si tienes todo el equipo neurológico necesario para trascender el tiempo, para adquirir esta habilidad,
Lo que algunos llaman milagros, yo lo considero casos de individuos que se esforzaron en cambiar su estado del ser para que el cuerpo y la mente ya no siguieran siendo simplemente un registro del pasado, sino dos activos compañeros encaminándose hacia un mejor futuro. Trasciende los tres grandes, las experiencias cumbre y los estados alterados de conciencia normales. A estas alturas, sabes que el mayor obstáculo para cambiar el éxito de ser el mismo de siempre es pensar y sentir de acuerdo con el entorno, el cuerpo y el tiempo. Mientras te preparas para el proceso de meditación que aprenderás en este libro, tu primer objetivo será aprender a pensar y sentir más allá de los tres grandes. Me apuesto lo que sea a que en algún momento de tu vida has pensado más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Esos momentos en los que trasciendes los tres grandes, en lo que algunos llaman un estado de fluir. Hay varias formas de describir lo que sucede cuando el entorno, el cuerpo y la noción del tiempo desaparecen y nos olvidamos del mundo. Cuando doy charlas, les pido a los asistentes que me describan algún momento creativo en el que estuvieran tan enfrascados en algo o tan relajados a gusto que entraron en un estado alterado de conciencia. Estas experiencias suelen ser de dos clases. La primera es la llamada experiencia cumbre, un momento trascendente en el que alcanzamos un estado del ser que asociamos con los monjes y los místicos. Comparada con este episodio tan espiritual, la otra clase de experiencia puede parecer más mundana, ordinaria y prosaica, pero esto no significa que sea menos importante. Mientras escribía este libro, viví muchos momentos normales. Estos, aunque no tan a menudo como me hubiera gustado. Cuando me siento a escribir, suelo tener muchas otras cosas en la cabeza. Mi cargada agenda de viajes, mis pacientes, mis hijos, mi equipo de trabajo, lo hambriento, soñoliento, feliz que me siento. Si es un buen día cuando estoy inspirado y las palabras fluyen, sin ningún esfuerzo. Siento como si mis manos y el teclado fueran una prolongación de mi mente. No soy consciente de mis dedos moviéndose por el teclado, ni de mi espalda apoyada en un respaldo de la silla. Los árboles mecidos por la brisa que veo desde la ventana del estudio desaparecen y la pequeña tensión en mi cuello ya no me distrae. Estoy completamente concentrado y absorto en las palabras que aparecen en la pantalla del ordenador. Y de pronto descubro que aunque parezca haber transcurrido tan solo un instante, ya hace 1 hora o más que estoy escribiendo. Seguramente a ti también te ha ocurrido algo parecido mientras conducías. Veías una película, disfrutabas de una cena en una buena compañía, leías, tejías, tocabas el piano o simplemente estabas sentado en medio de la naturaleza, en un lugar silencioso. No sé si a ti también te pasa, pero después de vivir uno de estos momentos en los que el entorno, el cuerpo y el tiempo parecen desaparecer, me siento como nuevo. No siempre se dan mientras estoy escribiendo, pero al terminar de escribir mi segundo libro, descubrí que ahora me ocurre más a menudo. A base de práctica he conseguido controlar el estado de fluir y ahora ya no es una experiencia tan fortuita o imprevista como antes. Trascender los tres grandes para vivir esta clase de momentos es esencial para despojarte de tu mente y crear otra nueva. Supervivencia frente a la creación. En el último capítulo he puesto el ejemplo de cuando escribo para ilustrar la importancia de trascender los tres grandes, porque al escribir estamos creando palabras, ya sea en una página física o en un documento digital, da lo mismo. La misma creatividad se da cuando pintamos, tocamos un instrumento musical, torneamos la madera o realizamos cualquier otra actividad que nos libere de los límites de los tres grandes. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir esos momentos creativos? Si nos centramos en un penoso pasado o en un temido futuro, significa que estamos viviendo la mayor parte del tiempo estresados, en un estado de supervivencia, tanto si estamos obsesionados con la salud, el pago de la hipoteca,
el tiempo que nos falta para hacer lo necesario para sobrevivir, la mayoría estamos mucho más acostumbrados a vivir en el estado adictivo de la mente llamado supervivencia que en el de creadores. En mi primer libro explico con gran detalle en qué se diferencia un estado creativo de un estado de supervivencia. Si deseas conocer más a un estado creativo de un estado supervivencia, puedes leer los capítulos 8 y 11 de Desarrolla tu cerebro. En las siguientes páginas describiré brevemente la diferencia entre ambos estados. Para entender el estado de supervivencia, imagínate un animal, como un ciervo, pastando satisfecho en el bosque. Supongamos que vive en homeostasis, en equilibrio perfecto, con el entorno. Pero si detecta algún peligro en el mundo exterior, como por ejemplo un depredador, se activa en él la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo, que se ocupa de funciones automáticas del cuerpo, como la digestión, la regulación térmica, los niveles de azúcar en la sangre y otras similares. El cuerpo del ciervo se prepara para afrontar la situación de emergencia, cambiando químicamente. El sistema nervioso simpático activa de manera automática las glándulas suprarrenales para movilizar una gran cantidad de energía. Si le persigue una manada de coyotes, utiliza esta energía para huir, y si es no obstante ágil, como para huir sin sufrir ningún daño, quizás al cabo de 15 o 20 minutos después, cuando la amenaza haya desaparecido, vuelva a pastar como si nada, tras recuperar el equilibrio interior. Los humanos tenemos el mismo sistema. Cuando detectamos un peligro, el sistema nervioso simpático se activa y la energía se moviliza, como ocurre con el ciervo. En los albores de la historia humana, esta respuesta de adaptación tan eficaz nos ayuda a enfrentarnos a depredadores y a otras amenazas para sobrevivir. Aquellas cualidades de los animales nos iban de maravilla para nuestra evolución como especie.